Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el capítulo 17 y en el verso 7 y el verso 8, es importante que cada cristiano tenga una buena relación con Dios, pero también que tenga un buen conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel falló porque le faltó conocimiento. Y como no tenía conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, entonces el pueblo de Dios se desvió. ¿Okay? Ahora, desgraciadamente, hermanos, está sucediendo lo mismo. El pueblo de Dios se está desviando, hermanos, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Cada día miramos, hermanos, nuevas ideas, podemos decir nuevas ideas, sino, hermanos, nuevos bombazos. ¿Me le bajas un poquito a este, por favor? Hermanos, donde la gente se deja engañar, por ejemplo, hermanos, vendiéndoles que el champú santo, que el jabón santo, que hermanos, el manguerazo, el zapatazo santos y todas esas cosas, hermanos, por ignorancia, la gente se deja de llevar por todas estas cosas, hermanos. Y desgraciadamente, hermanos, después, esta gente no conoce a Dios. Lo que conoce, hermanos, es una religión, pero no conoce a Dios. ¿Cómo conoceremos a Dios? A través de la palabra de Dios. Lo conocemos. Dice en el verso 7 y el verso 8, de aquí del capítulo 17, dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Hermano, esta es una oración que Jesús viene haciendo, hermanos, desde el verso 1 del capítulo 17. Acuérdense que en el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús sigue con la misma oración, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de Dios. Ahora, note que en este punto, hermanos, ya Jesús ya no estaba predicándole a una masa de gente. Solo estaba ya reunido con sus puros discípulos. Ya en este momento, hermanos, ya no era una expresión a multitud. Aquí está, hermanos, presto a ser entregado. Se cree, hermano, que esto sucede ya en un jueves, ¿cómo se llama? Incluso jueves, está ya por ser entregado, hermanos. O sea, Cristo está por ser crucificado, les está dando las últimas instrucciones, les está enseñando las últimas cosas y, hermanos, y quiere dejarlos instruidos. Después de mucho tiempo, hermanos, los discípulos empezaban entonces como a entender, a captar el propósito de Dios. Acuérdense que muchos de ellos, hermanos, no captaban. Ahora, recuerde que ellos solo tenían 3 años y medio con Jesús. ¿Cuántos años tiene de cristiano usted? Unos tienen 30, 15, 10, 5 años. Los apóstoles solo tenían, hermanos, 3 años y medio de andar con Cristo, hermanos, y muchas cosas no las habían entendido todavía. ¿Okay? Solo faltaban, hermanos, unas horas para que Cristo, hermanos, resucitara, que pasara lo que es a la cruz. Ellos comenzarían entonces a captar completamente, hermanos, y a razonar muchas de las cosas que Jesús dice. Acuérdense, hermanos, que el libro, después de la resurrección, en el libro de los Hechos, decía, por eso dijo esto, y se les venía, hermanos, la palabra que Jesús les había hablado. Por eso Jesús les dice que Él les ha hablado la palabra, les dio todo lo que les tenía que dar, hermanos. Los discípulos creían en la palabra que el Padre le había dado a Jesús. La encomendación que Cristo había recibido, hermanos, todas las instrucciones se las dio
el Padre, a los discípulos. Todas las instrucciones que el Padre le había dado, le dijo, los discípulos las recibieron. Hermanos, lo mismo es para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, hermanos, que nosotros debemos de ser instruidos en toda la palabra. Hermanos, desgraciadamente a veces las iglesias no pasamos de predicar de la fe, predicar del amor, pero toda la palabra es palabra de Dios y tiene que ser enseñada. ¿Okay? Véngase aquí el libro de San Juan, por favor, capítulo 14, versos 7 al 16. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Y que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Note, hermanos, la conexión del Padre, Hijo, el Padre. Aquí es donde se confunden mucha gente, hermanos, incluso diciendo que Jesús es el Padre, porque dice, hace este juego de palabras, yo y el Padre, yo soy el Padre. Hermanos, está hablando de la misma autoridad que el Padre le dio, la tiene el Hijo y se las había transmitido a los discípulos, le había enseñado toda la palabra de Dios. Todo lo que el Padre le había dado al Hijo, todo el Hijo se lo había dado a los discípulos. Y ellos, hermanos, tenían ese privilegio de guardar su palabra. Vamos a ir aquí a Juan 8, 28, por favor. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Okay, note, entonces le decía yo muchas cosas, todavía no los entendían los discípulos, pero le dice, cuando ya el Hijo del Hombre sea levantado, entonces muchas cosas se les iba a recordar. ¿Por qué? Uno, porque no había venido el Espíritu Santo. Dice ahí mismo en el libro de Juan capítulo 14, dice que Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo los iba a guiar a entender todas las cosas, a recordarle las palabras que Jesús les había enseñado. Les decía yo la vez pasada, ¿qué les puede recordar el Espíritu Santo a usted si no lee la palabra de Dios? Lo que usted va a recordar es lo que usted más se enfoca. ¿En qué se enfoca? ¿En las novelas? Eso es lo que va a recordar. ¿En qué se enfoca? ¿En el fútbol? En eso se va a recordar. Hermanos, enfóquese en la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a recordar la palabra. Desgraciadamente, hermanos, muchos cristianos ahora en día solo estudian la palabra de Dios, hermanos, en la iglesia. Y ahora toman como verídico, hermanos, cuando el pastor, el predicador, predica la palabra de Dios y lo toman como algo que es seguro, que así debe de ser. Y, hermanos, no analizan si en realidad, hermanos, aquella palabra es una palabra, hermanos, que realmente nos está ayudando o nos está destruyendo. La iglesia de Berea, hermanos, cuando Pablo iba a predicar, hermanos, escudriñaban la palabra de Dios para ver si aquello que se les predicaba era la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios y cuando venga a escuchar la palabra de Dios, hermanos, analizar la palabra de Dios. Ver si que lo que se le está enseñando es correcto. El Espíritu Santo, por la palabra que usted tiene, hermanos, por el discernimiento de la palabra que usted tiene, usted va a analizar si aquella palabra es edificante a usted o no. Amén. Vamos a ir aquí al verso 9 al 10. Dice, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos,
no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. No te vea este conjuego de palabras. Note otra vez, dice, por los que me distes. ¿Por qué no dice por los que me vas a dar? ¿Por qué no dice por los que me vas a dar, sino por los que me distes? Explicamos que Dios nos conocía antes de la fundación del mundo, ya nos había dado al Padre, el Padre al Hijo, ¿ok? Por los que me diste, dice, ruego por aquellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Note una cosa, hermano, usted y yo jamás podemos decir, hermano, que todo lo que Él tiene es suyo. ¿Verdad que no? Usted no puede decir, todo lo que tú tienes es mío. Tal vez podrá decir usted, todo lo que es mío es tuyo. Y lo podrá decir, hermanos, de diente a labio, porque en realidad yo no creo, hermanos, que usted le puede decir, Señor, tómalo, todo es tuyo. Porque si Dios dice, a ver, su trabajo, su casa, sus hijos, a ver si es cierto, usted es conforme y glorifica a Dios porque le dice, todo es tuyo. Muchos de nosotros, hermanos, jamás podríamos decirle esto. Miren, todo lo mío es tuyo y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Los discípulos, hermanos, mostraban evidencia de lo que Jesús, hermanos, siempre había hecho y había mostrado, hermanos, estando con ellos. La evidencia era, hermanos, que los había protegido a ellos. ¿Por qué? Porque la evidencia era, hermanos, que ellos le pertenecían al Padre y le pertenecen al Hijo. Jesús siempre protegió a sus discípulos, hermanos. Ellos fueron, dice entonces, hermanos, escogidos, hermanos, por el Padre. Usted ha sido escogido por el Padre para glorificar al Hijo. Para glorificar al Hijo. Y en el Hijo usted glorifica al Padre. Mire, hay que aclarar algo. La salvación, hermanos, es entregada a todo el mundo. Dice, yo no oro por el mundo. ¿Por qué? Esto quiere decir, hermanos, que no ruega por todos. Mire, no ruego, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino Jesús está siendo específico. No ora por todos, ora por aquellos que son del Padre, ¿ok? Son del Padre. Los que no son del Padre, hermanos, simplemente van a rechazar a Jesús todo el tiempo. Usted les lleva el mensaje, ellos no quieren. El mensaje es para todos, ¿sí o no? El mensaje es para todo mundo. Desgraciadamente no todo el mundo lo va a recibir. Porque no todos. Dice la Biblia que las ovejas, hermanos, escuchan la voz del pastor y lo siguen. Una oveja que no es de ese pastor no lo va a seguir. El pastor solo hace su movimiento, su silbido o su grito, no sé qué es lo que le hace, y las ovejas dejan de comer, hermanos, y empiezan a seguir al pastor igual que vino nuevo, hermanos. Ok. La razón, hermanos, por qué rechazan mucha gente a Jesús, simplemente no quieren nada con Dios. ¿Qué dice la Biblia que son esas personas? Son enemigos de Dios. ¿Qué era usted antes con Dios? Enemigos. La Biblia que era enemigo. No podemos creer, hermanos, que realmente una persona que no, que no ame a Dios realmente tenga una buena relación con Dios si es enemigo. Vamos a ir aquí a Isaías, por favor. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El mensaje es general. Hermano, el mensaje es para todo el mundo. Ahora, ¿qué es entonces que va a condenar al mundo? Va a condenar, hermanos, que el mensaje vino para todos, pero no todos quisieron recibir ese mensaje. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuánta gente cargada allá afuera, hermanos, y está a gusto como está así? Cargada de problemas, cargada, hermanos, de drogas, cargados, hermanos, de problemas en la familia. Hermanos, lloran, pero no quieren nada con Dios. El llamado es para toda aquella gente que están cargados. ¿Cómo estaba usted cuando usted vino a Cristo? Cargado, pero usted escuchó la voz de Dios. ¿Cómo está el mundo allá afuera? Hermanos, mire que están a punto de divorciarse, se pelean, parecen perros y gatos, hermanos, todo el tiempo en esas casas. Pero, hermanos, no quieren nada con Dios. El mensaje es para ellos. El mensaje es para que ellos busquen a Dios. Pero en realidad ellos no quieren. Jesús tiró, hermanos, la red para todo mundo. Mateo 22:11, por favor. Perdón, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí va siendo más específico. Cada vez el mensaje es para todos, pero son muy pocos los escogidos. ¿Qué dijo Jesús? Hermanos, que ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el camino, hermanos, que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, considera este camino difícil. ¿Se le ha hecho difícil usted caminar este camino, hermanos? ¿Sabe por qué se le ha hecho difícil? Porque su carne y mi carne es tan carnuda, hermanos, que quieren lo del mundo y por eso se nos hace difícil. Porque queremos seguir viviendo la misma sinvergüenzada del mundo. Pero si usted es espiritual, este caminar se le va a hacer fácil. Si usted dice que caminar en Cristo es difícil, es porque queremos cargar con la carnalidad del mundo también. Y por eso se nos hace difícil. ¿Por qué dice mucha gente, ahorita todavía no estoy preparado para buscar a Dios? Sí, porque pues todavía le gusta la carnalidad, la mundalidad. ¿El pecado es sabroso, sí o no? ¿A cuántos no les gustaba el pecado? Hermano, si usted sabrosaba el pecado, hermano. Hasta se pasaba la lengua en ahí, hermanos, del sabroso que es el pecado. ¿Pero qué lleva el pecado? Muerte. Separación con Dios. Dios es bondadoso para con todos. Él ama a todos. Él no hace excepción de personas. Pero aquellos que no quieren nada con Él, hermanos, simplemente no van a escuchar la voz. Mateo 5:45, por favor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios trae la bendición, hermanos, sobre los justos y los injustos, hace llover, saca el sol, hermanos, sobre todos. Pero ¿qué pasa? Porque ellos lo ven así, ellos piensan que están siendo bendecidos. Simplemente, hermanos, Dios no es malo con ellos. Dios los deja vivir de su manera que quieran vivir, pero ellos piensan que están siendo bendecidos. Mire, qué raro, dice en el libro de, creo que es Isaías, hermano, cómo hay ignorancia que hay gente que puede, hermanos, cortar un árbol, hacer un poco de madera, hermanos, para quemar la, ¿cómo se llama? La comida para cocinar. Otro poco, hermanos, para tener leña, para calentarse. Y otro pedazo, hermanos, para hacer un ídolo y luego adorarlo. Y después hincarse y adorarlo y decirle gracias porque me vistes, gracias porque me das comida, gracias porque me calientas. Hermano, la ignorancia del pueblo de Dios es terrible. Usted dirá, hermano, ya salí de eso. ¿Verdad? ¿Sabe usted, hermanos, que el cristiano está igual de místico, igual que el catolicismo? El catolicismo, un católico, hermano, natural, pasa por una iglesia y se persina, ¿sí o no? Un cristiano se asusta y que dice la sangre de Cristo. Ha tomado la sangre de Cristo como un amuleto nada más ya.
estamos iguales. El cristiano es tan místico, hermanos. El misticismo ha entrado en las iglesias de una manera, hermanos, que ha venido a torcer nuestra fe. El misticismo, hermanos, ha llegado a nuestras vidas, hermanos, y ha venido, hermanos, ¿cómo se llama? Incluso a entrar, hermanos, en los cultos de adoraciones, infiltrándose, creyendo nosotros que estamos haciendo adoradores del reino. ¿Qué hace el misticismo? Tocar el sentimiento. Una vez que el misticismo ha tocado el sentimiento, hermano, la gente cae llorando, cae temblando, cae haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Por el misticismo que se ha infiltrado en las iglesias. Una cosa que lo que hace el Espíritu Santo, y otra cosa que, hermano, que la gente practique esas cosas. Le digo, yo tocaba con un grupo, hermanos, en la iglesia, y el director de la música, hermanos, se ponía molesto cuando la iglesia, hermanos, no caía en ¿cómo se llama? En el ambiente de caer, hermanos, en hablar en lenguas y en caer al suelo, hermanos, y regañaba a todos los músicos. Y entonces decía, miren, denme una musiquita ahí más o menos, más tranquila. Hermanos, mire, ese es misticismo. ¿Sabe usted, hermanos, que hay música para todo? Hay música para dormir, música para relajarse. Hay música para que usted, hermano, empiece a chillar. Hay hermanos que no cuesta que lloren, hermano. Son tan chillones, hermanos, que con cualquier cosa lloran. Y es más, lloran solo con ver llorar. ¿Sí o no? Empieza a ver que a alguien se le roba la lágrima y hermano, y empiezan ellos a chillar también. Salmo 145, verso 9, por favor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces Dios es bueno. Si la gente se pierde no es porque Dios no sea bueno. Dios es bueno. Si la gente se pierde, hermano, es porque no quiere tener una buena relación con Dios. Si la gente se pierde, hermano, es porque realmente no quieren, hermano, un compromiso con Dios. Venir 2 días a la iglesia, hermano, se les hace difícil. Imagínense, ¿tendrá esta gente una relación continua en su casa, hermanos? ¿Leerán la palabra? ¿Escucharán mensajes? Si a la iglesia no vienen, ¿será que esta gente tiene una buena relación en su casa con Dios? Yo lo dudo. Hechos 14, 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Dios ha dado todo para que las personas, hermanos, sean bendecidas. Y a veces, hermano, usted se siente bendecido y dice, yo no necesito a Dios. Dios lo bendice con un buen trabajo, hermanos, con un buen talento suyo. Usted logra hacer buen dinero porque usted es talentoso. Eso se lo ha dado Dios. Pero eso no quiere decir que usted es cristiano. Eso es porque Dios es bueno. Hay gente que se ha confundido, hermano, que porque vive bien, está bien con Dios. El vivir bien no quiere decir, hermanos, que estamos bien con Dios. No quiero decir que es malo vivir bien. Tampoco me malinterprete. Pero hay gente que piensa, no, pues yo me estoy bien, tiene que estar bien las cosas con Dios. Hermano, Job le fue mal y estaba Dios con él, ¿sí o no? O sea, no solo que nos vaya bien quiere decir, hermano, que las cosas están bien con Dios. Todos los creyentes, hermanos, son del Padre entonces y son adoptados por el Hijo. ¿Okay? Somos nosotros hijos adoptivos. Vean aquí en Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note, entonces usted viene a ser hijo adoptivo con el hijo, hermanos, y una vez que usted es hijo, usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted viene a ser hijo de Dios. Ahora, de acuerdo a la adopción que tenían los griegos y los hebreos en aquel tiempo, hermanos, un hijo adoptivo tenía los mismos derechos que un hijo regular. ¿Okay? Los mismos derechos. ¿Sabe usted, hermanos, que entre los griegos y los romanos, digamos, usted tenía sus dos hijos, hermanos, y usted miraba que esos dos hijos como que eran medio atarantados, hermanos, no, como que no les hacían bien al negocio, hermanos, entonces venían y adoptaban un hijo inteligente para que las riquezas siguieran produciendo y le quedaban, hermanos, todo el dominio al hijo adoptivo. Eso lo hacían los romanos y a veces agarraban hasta de los esclavos. Hermanos, porque tenía todos los derechos, Dios nos ha dado todos los derechos de hijo, hermanos, porque hemos sido adoptados en Jesucristo. Entonces, usted tiene todos los derechos, hermanos, espirituales del reino de Dios en su vida porque usted es hijo de Dios. Amén. Aunque no lo crea usted, va. Se me queda viendo como enojado, pero está bien. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, no todos son hijos de Dios, va. Solo los que son de la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4:5-7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces usted que tiene ahora la adopción, tiene al Espíritu Santo, y ahora que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu que está en usted lo hace buscar al Padre y adorarlo, a decirle Abba Padre. ¿Cuándo podía usted adorar a Dios antes si usted, hermanos, no tenía adoración? Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos adorar a Dios. ¿Podrá el mundo adorar a Dios? El mundo no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Cristo le dice, todo lo tuyo es mío. Nosotros entonces, hermanos, no podemos decir esto. ¿Okay? Tal vez podemos decirle nosotros lo mío es tuyo, pero en realidad, hermanos, solo serían palabras. Pero todo lo que Dios tiene, hermanos, hablando de las esferas, de su potencia y todo eso, hermanos, no. Las bendiciones que Dios ha declarado para usted, hermanos, son suyas, como hijo. Todas esas son bendiciones. La meta entonces de todo cristiano, hermanos, debe ser de darle la gloria a Dios. ¿Por qué es importante la alabanza y la adoración? Hermanos, la alabanza y la adoración, hermanos, es una sola cosa. Mucha gente cree que cuando caemos a los cantos de suaves son los de adoración. Hermano, adoración son los dos cantos. Lo único que uno, hermano, es de adoración, pero un poco expresivo, movido, y el otro son un poco más melancólicos, un poco calmados, pero eso no quiere decir que uno es ¿cómo se llama?, de adoración y el otro no. Los dos son de adoración. Los dos son de adoración, porque los dos adoran al Padre o al Hijo, hermano. Entonces, a usted no puede adorar a Dios si usted no tiene el Espíritu Santo. Es difícil que usted adore a Dios. Solamente puede adorar a Dios, hermanos, por la adopción. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, por favor. Efesios 4, 1, 13 al 14, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, siga, hermano. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Hermano, dice que nosotros hemos sido sellados con unas arras. ¿Usted las ve esas arras? No. Pero ahí lo dice, las arras que usted tiene, hermanos, es el Espíritu Santo. Vuélvalo a leer y va a ver, hermanos, dice que por las arras del Espíritu. Hermanos, no todo el mundo tiene esas arras, no todo el mundo tiene esa seguridad. ¿Qué son arras, hermanos? Los anillos, seguridad de que tiene un marido, seguridad que tiene una esposa, que ella le pertenece a él, que él le pertenece a ella. Hermanos, nosotros le pertenecemos al Padre porque tenemos la seguridad y la confianza que el Espíritu Santo, hermanos, nos ha sellado. Somos propiedad de Dios. Y Dios no quita ese sello. Ese sello solo lo conoce el Padre, lo conoce el Hijo. Usted no sabe. ¿Cómo una persona puede decir, ese no es cristiano? ¿Acaso usted conoce los sellos? Hay mucha gente que dice, ese no es cristiano. ¿Qué dice el libro de Romanos? Hermanos, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Porque a veces juzgamos a alguien, hermanos, porque no es como yo soy. No se comporta como yo me comporto. ¿Cómo sabe usted que aquella persona es cristiano? Bueno, podemos, hermanos, a veces confundirnos porque no da fruto aquella persona, ¿verdad? Hermanos, pero dígame, ¿Pedro daba buenos frutos, hermano? Al principio, machetero, le faltaba la fe, igual que usted y a mí. Pero conforme fue creciendo, Pedro fue creciendo en la fe también, o sea, hermano, 3 años y medio. Usted ya, hermano, tiene que tener más fe que Pedro, ¿va? Porque ya tiene muchos años en Cristo Jesús. Pero, hermano, la fe a veces como que nos falla, ¿va? Vamos a ir a Efesios ahí mismo, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, ¿entendió? ¿Con quién fueron sellados, dice? Con el cual fuiste sellado. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. ¿Quién reconoce que usted tiene el Espíritu Santo? Ahora, una de las cosas, dice que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos decirle Abba Padre. El que no tiene el Espíritu Santo no puede adorar a Dios. Simple y sencillo, de esa manera. Hay personas, hermanos, que en los cultos se les hace difícil cantar. Lo que le da es más sueño que ganas de cantar. A veces piensa uno que es la batería y son los ronquidos que está dando la persona, hermano. Y uno dice, ¿y ese bajo de dónde sale, va? Y son los grandes ronquidos que está dando alguien, hermano. Una persona, hermanos, que se le hace difícil adorar a Dios es porque tiene dificultad, hermanos. No sé, tal vez no durmió bien o algo, pero servicio tras servicio, venirse a dormir aquí, hermano, en la iglesia. Está duro, ¿va? ¿Vale, Leti? Sí. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que usted hace, hermanos, hágalo para glorificar a Dios. Si usted va a pasear, si usted va a salir, si usted va a comer, si usted va a hacer, hermano, asegúrese que sea para glorificar a Dios. ¿Okay? Usted va a ir a darse una vuelta, gloria a Dios, Señor, gracias porque me permites. Hermano, ¿quién le proveyó esos billetes para que usted vaya a pasearse? Ojalá no se vaya a pasear prestado, ¿va? Porque hay gente, hermano, que se endeuda prestado. Pero si Dios le proveyó, hermanos, ustedes gracias a Dios, hermanos, que usted va a glorificar a Dios por ese viaje. Usted dice, ay, gracias, Señor, porque, hermano, mire, bueno, salir de la rutina, salir de este, hermanos, encierro que, hermano, ¿cuántos meses de invierno? 4 meses, por ahí así, hermano. Ya en el verano como que dan ganas de volar como los patos, ¿verdad? De regreso, hermanos, o algo, porque... Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hermano, cuando dice ausente o presente, no quiere decir que esté ausente de la iglesia. ¿Qué está diciendo?
que si usted está vivo o usted está muerto, usted glorifique a Dios. Por eso Pablo dijo, sea que viva o sea que muera. ¿Ah? Hermano, sea como usted esté, si usted está ausente o presente, su destino es glorificar a Dios. Dice el pastor Vernon McGee, si a usted no le gusta adorar a Dios, dice, le tengo malas noticias, deshaga sus maletas. Porque en el cielo solo vamos a adorar a Dios. Exaltar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios. Allá no va a haber ningún predicador, hermano. ¿Para qué me va a querer escuchar usted a mí allá? Queremos escuchar al mero predicador en el cielo. A Él vamos a adorar. Amén. En todo tenemos que glorificar a Dios. Vamos a ir a Romanos 14, 7 al 8, por favor. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mi hermano, ninguno vive para sí. Y todos los planes que nosotros hacemos es para nosotros. Para cuando llegue a 60, 70, 80. Hermano, ¿será que usted iba a llegar a esa edad? ¿Sabe las estadísticas, hermanos? Las estadísticas no muestran de que todo el mundo llega a los 70 años. ¿Será que usted llega a esa edad? A ver que si usted, hermanos, vive para Dios. Y si camina para Dios. Entonces, en cada momento que usted, hermanos, respira, es para exaltar a Dios. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios si no hay palabras en nosotros? No, mire, hay gente que le dice uno, a ver, hermano, ore. Hermano, no sé. Pues ¿cómo no sabe? ¿Por qué? Porque no tiene la palabra. ¿De qué va a orar? De la palabra de Dios. Igual a una hermana le dijeron, hermana, ore. Dijo, sí, hermano, voy a orar. Y se puso a repetir, hermanos, el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío. Hermano, se lo sabía todo. Eso no es orar. Eso, hermanos, es realmente una perdedera de tiempo. ¿Qué es una adoración? Hermanos, es recordarnos la palabra, las bendiciones que están ahí, el agradecimiento que hay en Dios, hermanos. Entonces nosotros exaltamos a Dios. Ora, hermano, no sé. Entonces, ¿qué sabe? Nomás sabe así, y el pueblo de Dios dice, amén, ¿verdad? Verso 11 y verso al 16, hermanos, faltan un poquito de tiempo, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Miren, hermanos, Dios haciendo énfasis en la unidad, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Qué decía yo antes? Jesús guardó a sus discípulos. Cuando estaban en la barca, hermanos, ¿quién calmó la tempestad? Cuando tenían hambre, ¿quién les dio de comer? Jesús, hermanos, estuvo con ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Hermano, oiga, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. ¿Quién fue el único que se perdió? El que ya venía perdido, ¿ah? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mire, él lo que quiere, hermanos, que usted y yo no seamos cristianos frustrantes. Que usted tenga gozo.
Que no venga a la iglesia empurrado, hermanos, mira, que la mujer lo traiga a la fuerza o el marido la traiga a usted casi de las greñas, hermanos, porque no quiere venir. Mire, hay gente que le cuesta venir a la iglesia, hermanos. Ahí está, no, todavía no es hora, faltan 15 minutos para que empiece el culto. Hermanos, por favor, imagínense. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque ellos aborrecen la palabra. ¿Por qué aborrece el mundo a los cristianos? Porque guardan su palabra. ¿Qué hace la palabra con el mundo? La palabra condena al mundo. Y entonces el mundo no quiere a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra condena. Entonces a usted que escucha la palabra, hermanos, lo aborrecen. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De dónde es usted, hermano? Del Salvador, ¿va? De Guatemala, de México, de Cristo. Hermano, aquí me está enseñando el reino de Dios. ¿A quién pertenece usted? Usted pertenece ya a un reino. Usted pertenece, hermano, a algo diferente. Hermano, mire, es lógico, es natural que usted, hermano, ahorre y ¿cómo se llama? Y piense para los días malos. Proverbio habla de eso, ¿ok? Que hay que guardar para los días malos, hermano. Pero es locura que usted se ande matando, hermanos, y deje abandonados sus hijos, a su esposa, hermano, por tener 2 trabajos, hermano, y para tener algo en la tierra, hermano. Usted no es del mundo. Mire, los verdaderos hombres de Dios, hermanos, como a Abraham. Abraham no tuvo nada. Y era hombre de billetes, millonario. Pero no tenía dónde. Anduvo errante. La avaricia que hay en muchos cristianos, hermanos, lo está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y pensamos, hermanos, que este mundo, hermanos, nos va a entregar a nosotros, hermanos, todas las recompensas, que cuando usted se muera, hermano, ya esté viejito, hermano, van a venir todo ese dinero con usted. Mire, conocí un predicador, dijo, ¿saben qué? Yo tengo mi abuela, dice, y tiene 75 años y todavía está ahorrando para su vejez. Hermano, ¿sabe qué es de tontera ahorrar y no disfrutar? También es tontera ahorrar y a gastárselo todo. Hay gente que vive de 5 a 5, ¿ah? Dice mi papá, hermanos, que billete que ganan y billete que se lo gastan. Tampoco eso es bendición. Pero hay gente, hermanos, que se compra ropa de la segunda, hermano, y se vive, hermano, deseando una paleta, hermano. ¿Por qué? Porque quiere ahorrar para el futuro. Tuve un pariente, hermanos, que ahorraba un montón y comía, hermanos, horrible. Mire, su almuerzo a veces era un huevo tibio y como con 3 tortillas, hermano. Esa era su comida. A veces, hermano, no existían las maruchas en ese tiempo. A veces agarraba un tomate, sal, limón y con tomate y comiendo tortilla, hermanos. ¿Qué alimento es eso? Eso se come como un antojo por ahorrar. Hermano, tampoco, hermano, mira, hay gente que nunca saca a sus hijos, hermano, ni a comer al McDonald's. Mira, nunca los ha llevado a Disneylandia ni nada. Yo tenía un amigo, hermanos, que acuerdan que aquí por el Parque California, en el agua, antes había un tren. Y los niños bien creídos que el papá los llevaba a Disneylandia. Y los llevaba a ese lugar, hermanos, porque decía que ese era Disneylandia. Y los niños, no, nosotros ya fuimos a Disneylandia también, ¿verdad? Pero por agarrado no los llevaba, hermano. Mi hermano, hermanos, él ya murió. Me acuerdo una vez, el niño le pedía en aquel tiempo andaban los Nintendos. Y le pedía un Nintendo. Papi, cómprame un Nintendo. Sí, mijo. De mañoso, hermano, se fue a grabar todo el juego ¿cómo se llama? En un video, hermano. Antes eran unos cassettes grandotes. Y, hermano, le consiguió su control al niño,
pero era grabado y el niño juegue y juegue, hermanos, pero era una película nada más. Y el niño juegue y juegue, hermano, todo el día ahí, el niño bien contento que brincaba. Mira, tío, me decía, voy a brincar aquí. Ya era repetido, hermanos, porque era la película nada más. Hermanos, hay personas que piensan que este mundo, hermanos, les pertenece a ellos. Es de locura, hermanos, pensar que usted es eterno. ¿Sabe qué dijo el hombre más sabio aparte de Cristo? Que cuando usted se muera, ¿qué es lo que le deja a los hijos usted? Pleitos. Mira, hermano, nomás se muere usted y ya se quieren llevar al chucho, se quieren llevar la bicicleta, todos se quieren llevar. Peleándose, hermanos. Dice, pleitos deja. Pleitos. Ahora tampoco, o sea, si usted quiere dejarles, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Mire, yo lo que quiero mis hijos tengan su casa y todo eso, ya cuando, mire, yo cuando ya esté viejo y todo, hermano, si es posible que me toca vender la casa para vivir bien, yo quiero vivir bien, fíjese, hermano. Ya, mis hijos ya tuvieron ellos y por ahí cuando me muera les he dejado alguna aseguranza, hermano. Pero lo que está entrando, hermano, yo lo quiero disfrutar. ¿Sí? Hay gente, hermano, que ahí está comiéndose las uñas para dejarle a los hijos. Pero usted tómelo a bien o tómelo a mal. Yo no lo estoy mal aconsejando ni aconsejando bien, quizás, no sé, ojalá no se va a ir enojado conmigo. Jesús comenzó entonces, hermanos, las peticiones por sus discípulos, dirigiéndose a Dios, hermanos, que como Padre Santo. Hermanos, esta es una de las pocas expresiones que Jesús se dirigió al Padre. Siempre le decía Padre, pero ahora le dice Padre Santo. Un título, hermanos, que es un título que a veces usted y yo nos cuesta entender. ¿Qué es santidad? Hermano, Dios no está contaminado en nada. Su mente no está contaminada. Su vida no está contaminada. Santo quiere decir apartado. Dios está apartado de la maldad, lejos de la maldad. Dios es el único, hermanos, santo. Y Jesús nos invita, hermanos, a ser santos como el Padre. Ahora, sabemos que estamos muy lejos de eso, pero Dios, hermanos, quiere que nosotros cada día vayamos viviendo una gloria en gloria a llegar a una santidad de buscar a Dios, hermanos, de la manera como el Hijo lo busca. En énfasis, hermanos, la santidad de Dios determina, hermanos, un escenario, hermanos, de cuando usted se imagina la santidad de Dios, es un escenario, hermanos, de pureza, de seguridad, confianza. No sé qué más usted se puede imaginar. La petición es que guarde a los discípulos. La petición también es que guarde los que vienen en el futuro. Note, Él no pide en el futuro, Él pidió los que le dio. No pidió para los de allá, pidió para los que le dio. En el libro de Efesios dice, hermanos, que nosotros fuimos creados para adorar a Dios antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Dios ya lo conocía. ¿De qué los tenía que guardar, hermanos? ¿Será que Dios lo guarda de todos los peligros a usted? Hermano, penas, tribulaciones, peligros. Ahora, aunque todos los apóstoles, hermanos, murieron, con excepción de Juan, muertes terribles. Pero mientras el plan de Dios estaba para que ellos vivieran, Dios los iba a guardar hasta el momento que estaba determinado que ellos murieran. Por el momento, tenemos la evidencia, a Pedro le iban a cortar la cabeza, hermanos, el día siguiente. Dios manda, hermano, unos ángeles que lo saquen de la cárcel. Y lo sacan. Dios lo guardó.
Pero cuando le tocó morir, hermanos, Dios le permitió morir ahí. O sea, Dios nos va a guardar a nosotros, hermanos. Mire, yo no sé cuántas veces Dios lo ha guardado a usted y usted ni cuenta se da. Usted dice, ay, me quité ese carro, es que yo soy bueno para manejar. Es que aprendí yo bien. Hermanos, es porque Dios es bueno. ¿Ah? Le quedó el carro así pegadito a usted, hermano, y usted dice, ay, es que mis frenos andan buenos. ¿Verdad? Es que yo siempre le hago buen servicio al carro. ¿Ah? No, hermano, es porque Dios es bueno. ¿Cuántos carros del año los ha visto usted patas arriba, hermano, ahí? ¿Verdad? Pero Dios es bueno. El Señor, hermanos, vuelve entonces a recordar, Padre, los que me diste, guárdalos. Jesús pide por una unidad también, como la que tiene el Padre y el Hijo. Todos los creyentes deben entonces, hermanos, de entender que Jesús también oró por eso. ¿Qué es lo que pidió Jesús? Una unidad. La unidad es un reto para nosotros diario. Es más, parejas no pueden ser unidas. Familias no pueden ser unidas. Los hijos odian a los padres, los hijos odian a la madre odia a los hijos, hermanos. Aún ni en la familia hay unidad. Las iglesias sufren de la unidad. Pastor, haga algo por la unidad. Hermano, no hay una química por la unidad. La única unidad que hay es que todos tengamos al Espíritu Santo y que nos pongamos en las manos del Espíritu Santo. Que seamos uno porque tenemos al Espíritu Santo. Cristo, hermanos, habló varias veces de mantener una unidad. Más adelante sigue hablando, hermanos, de mantener esta unidad. O sea, si lo toca varias veces, es porque debemos de mantener, hermanos, esta unidad. Por ejemplo, aquí en el verso 20, hermanos, véngase aquí mismo en el capítulo 17, verso 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles, para que todos sean, ¿qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oración de Jesús. ¿Por qué oró Jesús por eso, hermanos? Porque la iglesia sufre de la unidad. La unidad no es una química. Mire, hermano, la gente puede hacer convivio, la gente puede hacer retiro, la gente puede hacer, hermano, cualquier cosa. Tal vez en el momento, hermanos, pero la unidad es bajar nuestro ego y darle la razón a las personas. Ay, no, es que me ofendió mucho, pastor. Usted no sabe lo que le aguanté a esta persona. Ay, ¿a Cristo qué le hicieron? Si Jesús oró por la unidad, ¿no cree que usted debería de buscar la unidad? Ay, pastor, es que yo estoy decepcionado de la iglesia. Vaya, la iglesia me ha tratado muy mal. ¿Será que usted trató muy bien a la iglesia? Efesios 4:3. Pablo también habló de esto. Este es un tema muy importante, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para tener unidad tiene que ser usted buscar la paz. Mientras no haya paz, no hay unidad. ¿Cómo se busca la paz? Dándole la razón a alguien, ¿no? Porque si usted dice que usted tiene la razón y el otro tiene la razón, ¿será que habrá paz ahí? No hay paz. Solícitos, ¿qué es la palabra solícitos? Prestos. Pablo dice que seamos prestos a buscar la unidad. Dispuestos.
que tengamos esa disposición de cada uno de nosotros, hermanos, de buscar la unidad. Pues que si ella me habla, yo le hablo, pastor. Es que las cosas no funcionan así. No, si yo perdono al que sea, todo el que venga a mí, yo lo perdono, pastor. Es como si usted fuera Dios. Es que él me ofendió. ¿Y por qué no va usted y pide perdón? No, pastor, es que me ofendió a mí. ¿Quién dice que solo el que, ¿cómo se llama? El que ofende tiene que ir a pedir perdón. Mire, la muestra más grande es, ¿quién ofendió a Dios? Nosotros. ¿Y quién vino a buscar ese perdón? Jesús. Aún en el vínculo de la paz, muriendo por nosotros, para que nosotros tengamos paz con el Padre. Usted y yo ofendimos a Dios. Él se dispuso para que nosotros tuviéramos paz con Dios y buscáramos esa unidad. Entonces la disposición es de cada uno de nosotros de buscar la paz. La llave más importante de Satanás, hermanos, en una iglesia es esa. Satanás no va a vender, ni va a empeñar, ni la va a dejar esa llave, hermanos, de destruir la unidad. Jesús oró por la unidad. ¿Por qué? Esto ha destruido iglesias, ha deshecho iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que nosotros tenemos la razón, que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Recordemos, hermanos, que si no podemos lograr la unidad es porque nosotros no estamos dispuestos y unidos al Espíritu Santo. Si usted no busca la unidad es porque realmente, hermanos, usted no le obedece al Espíritu. Véngase aquí a 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, por favor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en la unidad, ¿vio la unidad aquí o no la vio la unidad? Como que dice en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. ¿Qué es lo que es un cuerpo? Unidad. Y en un solo espíritu, hermanos, se nos dio a beber, o sea, tenemos al espíritu para formar parte del cuerpo. Entonces, si usted no forma parte del cuerpo, ¿será que tiene el espíritu? A veces, hermanos, tenemos mucha arrogancia, mucha flamancia entre nosotros, hermanos, y nos sentimos la mamá de Tarzán y por eso no buscamos. Hermanos, por favor, sea más humilde. Busque la unidad entre las demás personas. Hermano, es que ella no tiene la razón. Pueda que sí. ¿Teníamos la razón nosotros para que Cristo viniera y muriera por nosotros? No, pero Él lo hizo. ¿Para qué? Para que fuéramos uno con el Padre, con el Hijo, para que viviéramos en unidad. La mejor bendición que hay en una iglesia, hermanos, es cuando la gente es unida. Pero cuando hay desunión, ¿y quién desune? ¿El pastor? El diablo. ¿Quién fue el primero que desunió la primera pareja? ¿A quién desunió? A Adán y a Eva. ¿Le funcionó? Y le sigue funcionando. Y no la va a vender esa llave. ¿Por qué? Porque le ha funcionado. Hermanos, dé pasos adelante usted, hermano. Dé pasos extras para conseguir la amistad, la unidad entre los hermanos. No espere que la gente venga a usted, sino usted busque, hermanos, para que la unidad llegue a la vida de usted. ¿Por qué? Porque usted es humilde. Pero si tenemos un espíritu arrogante, va a ser difícil. Es que todavía no me ha pasado, pastor. Todavía no me ha pasado. Está fresquecito. Es más, tengo grabadas las palabras que me dijo. Actor de telenovela fuera yo ya mejor, ¿verdad? Ay, gloria a Dios.
Romanos 8:9, por favor. Solo vamos a leer Romanos 8:9 y Primera de Corintios, por favor. Primera de Juan, y con eso nos quedamos. Amén. Romanos 8:9. Por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, usted tiene que vivir según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Y los que tienen el Espíritu buscan la unidad. Buscan tener esa relación. Porque tenga la razón, no. No es necesariamente que tenga la razón la persona. Usted puede seguir teniendo la unidad. Mira, hermano, yo me reúno con muchos pastores aquí y yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero yo me uno con ellos. No estoy de acuerdo en varias cosas como lo hacen, pero yo me uno con ellos. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que unirnos. Eso se llama, hermano, estar de acuerdo en desacuerdo. En inglés va agree and disagree. Estar de acuerdo en desacuerdo. Usted tiene que estar en desacuerdo en algo, pero lo que tiene que estar de acuerdo es que tiene que mantener la unidad. Jesús puso un ejemplo bien claro de unidad. ¿Quién dijo que era bien unido? Jesús dio una narración. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, tú por el espíritu de Belcebú echas fuera a los demonios? Y Jesús halagó la unidad de los demonios. Les dijo que eran unidos. O sea, dijo, yo no puedo echar fuera a los demonios porque tú no estuviera unido a ellos. O sea, sería raro que yo estuviera echando fuera demonios, entonces tendría que estar unido a ellos. La unidad. Hermanos, los matrimonios no tienen unidad. Las familias no tienen unidad. La iglesia debería practicar la unidad. Es la oración de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es lo que es? Mandamiento. ¿La unidad es un mandamiento, sí o no? Amar a su hermano. Y el que no ama a su hermano, dice, es un mentiroso. El tal no ha conocido a Dios. Hermano, todos somos diferentes. Mire, hermano, entre los hermanos de sangre, nosotros fuimos 9. Cada uno es diferente. Uno más calmado, otros más acelerados, otros más tranquilos, otros piensan más, otros se creen jefes de la tribu, hermano, y así, ¿verdad? Pero eso sucede en toda la familia. ¿Son todos iguales porque somos hermanos? No. ¿Son igualitos ustedes, hermanos, porque somos hijos de Dios? No. Pero tenemos que buscar la unidad. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.